les bendiga. Shalom, bendiciones del Eterno para cada uno de ustedes. El espacio Santidad a Jehová. Como siempre, lo ha besado. La lectura del Santo y Sagrado Libro Eterno. Y luego de pregar, orar. En esta ocasión me explayo a Lucas 1:37. En el nombre de Jesús dice: porque nada hay imposible para Dios. Buen Padre Celestial, gracias por esta honra de poder adorarte, alabarte, glorificar tu santo nombre. Mira, Señor, hoy te plugo que otro invitado desde Centroamérica, un siervo del Dios eterno, esté con nosotros para testificar cuán grandes cosas tú has hecho en su vida, en su familia, en el campo ministerial. Señor, te pido que tú le uses, que tú le llenes, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo y que esa vida golpeada por las drogas, legales o ilegales, por el maldito pecado, te pido que tú salves esas almas en tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con la ayuda del Eterno, hoy una vez más, el programa Santidad a Jehová tiene un distinguido invitado. Desde Centroamérica es el tercer invitado desde Centroamérica. El primero fue el Javier Wolford, el pastor, luego el segundo fue el pastor Aldo. Y hoy nos visita el ministro Carlos Alberto Carrión Baloy. Baloy se congrega en la iglesia Centro Libertados de las Asambleas de Dios en Panamá. Es el presidente del Ministerio de Cárceles, atención de susodicha congregación, fundador, oiga bien, de la cuadra de boxeo Mi Futuro de la Fundación Dios Proveerá, Ministerio de Prevención a través del deporte para adolescentes en riesgo social frente al consumo de drogas en Panamá. Quizás usted diga, boxeo. ¿Y por qué no natación? ¿Por qué no atletismo? En su testimonio, ustedes van a escuchar el porqué del boxeo. Para evitar fachenda, Santiago 4:15. Si Dios quiere y estamos vivos, así será. Amén. Shalom. Shalom, shalom. Como les propalé en el exordio, hoy nos distingue el egregio, el siervo del Señor, el ministro Carlos Alberto Carrión Baloy. Distinguido, bienvenido al espacio. Amén. Amén. Santidad a Jehová. Amén, gloria al Señor. Queremos escucharle. Amén. Buenos días, pueblo dominicano y todo aquel que nos escuche en esta mañana. Queremos saber que usted está bien, y si usted está bien, nosotros mucho mejor, porque estamos bien, porque la misericordia de Dios así nos lo ha placido, porque dice su palabra que su misericordia se renueva cada mañana, pastor. Amén. Hermano Carlos, siempre pregunto a los invitados en cuanto a su maridaje, su esposa, el nombre, los hijos, Amén. por favor.
Amén. Sí, bueno, gracias a Dios quiero engrandecer el nombre de nuestro Señor por la bella personalidad que me ha dado a través de mi esposa, por la familia que me ha dado. Mi esposa, a la cual le envío por estos medios un gran saludo, se llama Nanette Araceli Rojas, con la cual hasta el día de hoy llevamos 41 años en nuestra relación. 41 oiga, años. hermano. Antes era muy dado a las prendas y a las cosas, pero cuando vine a los pies de Cristo y contraje el matrimonio, empecé a despojarme de todas esas vanidades y hoy solamente luzco en mis manos 2 anillos. Anillo de compromiso y anillo de matrimonio. Gloria a para Dios. honrar lo que Dios me ha dado. ¿Y cuántos hijos, las proles, cuántos hijos tienen? Bueno, gloria a Dios que cada vez que se me hace esa pregunta y digo la cifra a la gente, pero Dios en su bondad me ha dado 10 bellos hijos. Wow, 10 hijos. Prolífero. Me ha dado, Prolífero. amén, me ha dado a Camil, me ha dado a Carlos, me ha dado a Odilio, me ha dado a Meidelin, a Carla, quien ya partió con el Señor, a Clelia, a Nanecita, a Leonel, amén. 10 hijos. 10 hijos siervos, de los cuales 5 me han dado 13 bellos nietos también, no, pero es- a los cuales llevo en mi corazón y verdaderamente Dios ha sido bueno, pastor. Bendigo el Eterno Dios por ha sido esa bueno. proliferación. Proliferación, dice la palabra multiplicado. Sí, sí, no, usted ha puesto en pie el llamamiento que Dios le dio a este muchacho, sí, creced y multiplicaos. Usted lo ha cumplido casi Amén, hasta amén. literal. Hay que ser obediente a Hay la que ser palabra. obediente. Bendigo al Señor que usted ha temperado el campo literario en teología. Aleluya. Bueno, hermano Carlos Alberto, hay gente que está de aquel lado que quiere escuchar cuán grandes cosas Amén. ha hecho Dios en la vida suya. Amén. Adelante. Amén. Bueno, yo quiero que no se asusten tampoco porque verdaderamente la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas sus finales de muerte. Y yo verdaderamente crecí en un pueblo de mi país, una provincia llamada Darién, en la cual fui criado por mi abuela, una señora bien estricta en su autoridad, pues cuando decía algo eso tenía que ser, pero llegó el tiempo en que ya tuve que separarme de ella y se me devolvió nuevamente a la ciudad de Panamá, yéndoseme o llevándoseme a seguir mi crecimiento, mi formación en un barrio llamado Curundú. Curundú, uno de los barrios en Panamá que el que lo ha oído sabe que es un barrio bien duro, peligroso. En aquellos entonces. Y ahí empecé a crecer y ahí empecé a ver otras cosas muy distintas a las que se me había inculcado en el pueblito donde me crió mi abuela. Y los problemas, y por más que uno quería evitarlo, los problemas estaban ahí, pero como yo venía con una costumbre, una formación de buenos días, sí señor, permiso, mi hermano me empezó a decir y a meter en la cabeza que eso tenía que eliminarlo, porque ahí donde estábamos no era para eso y que yo me hacía ver como marica delante de los otros muchachos. Y bueno, la cosa es que en ese enredo fui cogiendo otra mentalidad. Exacto, fue cambiando. Fue cambiando todo. Y verdaderamente cuando, no me di ni cuenta, pastor, cuando quedé participando en un primer delito. Y uno, para contar hasta llegar a 100 y tantos números, primero empieza por uno. Lógico. Y ahí me fui, segundo, tercero, hasta que llegó también la primera ocasión en la cual fui llevado al tutelar de menores. Y ahí entonces empecé a conocer otros muchachos de mi edad. No, ahí cogió una maestría. Amén. Ahí fue como que ya empezó la educación delincuencial. Un curso. A formalizar mi vida, a formar más mi carácter. Y ahí me fui. Y de ahí llegué a salir 4 veces, pero por los techos. Por los techos. Sí, Wow. Solamente una vez de las 5 veces que llegué a ese lugar, una sola vez salí por la puerta. La demás fue como el salteador, por la ventana. Pero ahí no quedaba todo, porque después de eso, en la próxima ocasión que me detuvieron, ya no se me trasladó hacia ese lugar de menores, ahora se me subió
a la penitenciaria llamada Cárcel Modelo, un lugar donde hubo muchos muertos también, muchas situaciones, hermano, que era terrible. Ahí subí la primera vez, salí libre, volví a caer y seguí viendo a tal punto que a ese lugar llegué 69 veces. 69 veces. Más duraba, pastor, en ese lugar que en mi casa. ¡Wow! Pero ese mundo, ese desenfreno, ese engaño de Satanás, porque la Biblia nos dice que él vino a hurtar, matar y a destruir. Entonces, toda la capacidad, todo lo que yo había recopilado en el Darién, acá ya se había ido, ya había desaparecido a tal punto que mi padre incluso un día llegó a decir que yo lo avergonzaba, que yo le estaba manchando su apellido porque más se oía, está preso, está preso. Pero de ahí se nos trasladaba hacia otro punto, una isla llamada Isla de Coiba, donde se enviaban a los detenidos con casos contantes y casos ya de alta peligrosidad. Y en esa isla, pastor, verdaderamente un lugar donde no debería, pero existía un cementerio que se llamaba El Marañón. Actualmente debe estar ahí. Pero en ese lugar quedaron muchos jóvenes, tanto culpables como inocentes, que su familia nunca más lo ha vuelto a ver. Ofrezco. Pero ¿qué le quiero transmitir? Usted que me escucha, en ese lugar, para uno poder sobrevivir, uno tenía que hacer como se dice en buen panameño, amarrarse bien los pantalones. Pero ya como estábamos envueltos en eso, ya empezamos a sobrevivir en ese lugar, porque el cuerpo humano se adapta, sea bueno, sea malo el lugar, pero nos adaptamos. Y yo me fui adaptando a eso, salí de ese primer problema a esa isla, volví a la Modelo, de la Modelo volvían y me mandaban 69 veces a la Cárcel Modelo, 17 veces a la isla penal de Coiba. Ofrezco, es casi un récord. Gloria sea al Señor, pero en ese lugar, a pesar de que operaba Satanás y sus demonios, porque aún los miembros de las autoridades eran diabólicos, ahí esas personas te mataban sin asco, sin sentimiento, sin dolor. Más valor para ellos tenía un perro que un ser humano. Wow. Pero en ese lugar, ahí ya envuelto en eso, las situaciones, los delitos, los problemas que se daban dentro del penal, ahí un día yo, después de tantos meses de estar ya detenido, porque las autoridades pedían de 4 a 12 años de prisión por el delito por el cual había caído en esa ocasión, yo esperaba siempre una nota, mandaba una nota a mi familia esperando una respuesta, la cual no llegaba. Él mandaba otra, no recibía respuesta. Pero en una ocasión, pastor, yo estoy en el campamento Juncal, donde era que me tenían trasladado, y allá me llega la noticia de que había una carta en el campamento central para mí. Yo salí corriendo contento, viendo que se me estaba respondiendo lo que yo quería, porque quería saber de mi familia, de mi madre. Pero cuán triste fue para mí, que hubiera deseado no haber recibido nunca esa carta en mi mano, que cuando la leo, cógelo con calma, mira esto, que mira lo otro, y llega al punto donde se dice, tu madre falleció. Wow. Fue como que la tierra empezara a tragarme lentamente, pastor. Mi mente quedó en cero. Fui trasladado al campamento nuevamente. Al día siguiente teníamos que ir para el monte con el machete en la mano. El sargento nos llama, todo formación, formación. Yo salí, agarré mi machete, pero no me puse en el grupo, me quedé atrás. Y el sargento, hey, tú, métete al grupo ahí. Yo no me voy a meter a ningún lado. ¿Cómo? Métete, yo no me voy a meter ahí. Ah, sí, suelta el machete. No voy a soltar ningún machete. O sea que mi mente en ese momento se nubló, estaba, colapsó. Que yo le doy gracias a Dios por los compañeros que ya se habían enterado de lo que yo estaba pasando, y ellos me rodearon, me abrazaron. Varón, siervo, hermano, tranquilo, suelta el machete. Y yo no quería.
Pero ellos hablando con el sargento, mire lo que está pasando esto, Sí. así. El sargento a mí no me interesa, pero en vez de tener un poquito de consideración, lo que hizo fue que me mandó hacia otro campamento de castigo. Un campamento que le llaman Barco Quebrado. Que el que esté oyendo y haya oído y sepa de eso sabe que estoy diciendo verdad. Ese lugar, usted llegaba en la playa, en la orilla del mar, las olas caían como en la película esa Hawái 5-0. Y un día que yo estamos ahí, me dio por irme para la playa a caminar y me senté a la playa a mirar el mar y empecé a llorar recordándome de mi madre y escuché una voz que dijo: ¿por qué no te tiras al mar y te mueres si ya nadie te quiere, nadie te espera? Y empezaron los pensamientos negativos a circular por mi mente y yo dije, verdaderamente la que me esperaba o que me podría estar esperando era mi madre y verdaderamente falleció. Y yo sentí algo que me impulsó, me levanté y empecé a caminar hacia el mar. Hacia el mar. Hacia el mar, pastor. Wow. Y fui caminando hasta llegar al agua y cuando el agua me tocó los pies, Dios es mi testigo, sentí una voz en mis oídos que me dijo, no lo hagas porque yo te amo. Gloria a Dios. Esa primera voz no me dio el temor que me causó esta segunda voz que escuché y di media vuelta por ahí mismo y salí corriendo para el campamento. Dios sabe cómo hacer las cosas. Al siguiente día Gloria. llega una avioneta a la isla penal de Coiba. Ahí llegan unos misioneros. Uno de ellos me ve y dice, Carrión, en Panamá hay una bola que tú estás muerto. Yo, sí, gloria a Dios. Pero es que cuando dicen que hay muerte, Jesucristo aparece para dar vida. Bendito el Y ahí se predicó la palabra del Señor. Ese día yo acepté a Jesucristo como mi Salvador. Gloria a Dios. Y empecé a caminar conforme al propósito de Dios. Bendito el Eterno. Al día siguiente vamos para el monte nuevamente. Y yo había encontrado, después de la predicación, una Biblia vieja. Casi un cuarto de ella quedaba, porque allá el inconverso que no conoce ni teme a Dios agarraba las hojas y la arrancaba para envolver tabaco y fumar tabaco con las hojas de la Biblia. Y esa Biblia todavía tenía un pedazo y yo la agarré y yo, Dios mío. Y al día siguiente que voy con esa Biblia para el monte, el jefe de los oficiales me dice, ¿qué tú tienes ahí? Yo, la Biblia. Así, ponte allá. Yo, ay Dios mío, qué problema me voy a buscar por la Biblia. Con ganas de soltarla, pero con algo que me la apretaba más. Bendito sea Dios. Y cuando me ponen allá, después que envían a todos los compañeros hacia el monte, el hombre me dice, súbemelo allá arriba. Yo, Dios mío, Padre, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Y cuando llegamos allá, el hombre me repite, eso es la Biblia. Yo no sabía cómo sacar la palabra. Yo, pero la Biblia aquí metía. Él me dice, bueno, mira tú, ve, le dice al guardia, ve allá abajo, que me le hagan un permiso para que a partir de hoy, que yo me entere que aquí en la isla penal de Coiba haya un campamento en el cual tú no hayas ido a predicar, vas a tener problemas conmigo. Y desde ese día, pastor, gloria a Dios. Yo es mi testigo, se me autorizó para ir a todos los campamentos que había en esa isla a predicar la palabra Bendito del el Señor. A Gloria partir de sea ese día milagroso. Milagroso, un día que lo tengo en mi mente y en mi corazón, pero ahí no quedaba todo, porque Dios empezó a usarme de una manera que yo no me lo imaginé. Y cuando yo empiezo a leer la Biblia, empiezo a meterme, pero no estoy entendiendo, como el hombre que iba en el carruaje cuando el Señor mandó a Felipe que se le acercara y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Así me encontraba yo leía la Biblia, pero no entendía. Pero un día agarro la Biblia, el pedazo de Biblia, y la abro, y me sale Primera de Pedro, capítulo 4, y me llama la atención y empiezo a leer, y dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien padeció en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta conforme a la voluntad de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y llegó el semáforo en rojo a mi vida en ese momento.
Usted sabe, pastor, puede ser el último modelo, el Mercedes-Benz más lujoso que usted tenga, el más viejito, pero cuando usted se topa en la carretera con el semáforo en luz roja, ¿qué debe hacer? Parar. Debemos detenernos. Y el versículo me dijo, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxivias, concupiscencias, orgías, disipación. O sea, me mencionó una serie de situaciones, de cosas que, hermano, mis ojos empezaron a brotar lágrimas. Esa palabra caló tanto en mi corazón que hasta el día de hoy la mantengo en mi mente. Gloria a Dios. Y Dios empezó a hacer cosas en mi vida. Y gloria sea al Señor, que cuando las autoridades pedían de 4 a 12 años de condena, a los días, después de yo haber encontrado esa palabra y haber empezado a meditarla tanto en mi mente, llega la nota de los libertados que se van para Panamá. Fulano, 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 fulano. Y entre ellos aparezco yo como el hermano Carlos. Uno de los que ¡Aleluya! Dios empieza ya a tratar con él. Carlos Alberto Carrión Balón. Yo ahí me voy, gloria a Dios. Pero había una realidad, todavía la sentencia no se había confirmado. Pero cuando llegamos a Panamá, que iba uno de los compañeros que estaba conmigo en el delito, fulano se va libre, fulano se va libre, fulano se va libre. Y entre eso, el compañero que andaba conmigo se va libre. Yo, nos fuimos. Un balde de agua me cayó cuando dice el tipo, hasta aquí, los demás topan sus celdas arriba. Yo, ¿qué pasó? Que mira que... No, ya, los que se iban libres ya eran esos. Yo, la sangre de Cristo, pastor. Pero salimos al patio. Y cuando estamos en el patio se asoma un señor a la ventana, un oficial, pero yo no sé quién es, ni si es jefe o quién. Y el hombre, yo lo veo, yo, jefe, quiero hablar con usted. Dime, pae, ¿quién eres tú? Yo, ¿quién es usted? ¿Cómo así? Y se me quitó de la ventana. Yo, santo Dios, ¿qué pasó? Al rato mando un policía a buscarme. El policía, te llama el jefe allá arriba. Yo, ay, chalai. Pero voy con un poquito de temor, pero a la vez voy con la ilusión de que me voy libre. Cuando llegamos arriba, el hombre me pregunta, ¿quién tú eres? Ya no me atreví a decirle quién eres tú. No. Yo, santo. Yo, mire, lo que pasa es que yo vengo de la isla de Coiba en el viaje que vino ayer y mi compañero que está conmigo en el caso se fue. ¿Y qué tú quieres que yo haga? No, que mire que yo creo que yo también estoy ahí. No, pero es que si le llamaron los que se iban libres y no te llamaron, yo no, espérate, búscame la tarjeta, el expediente de él. Cuando el hombre trae mi expediente, el hombre dice, pero... Aquí dice supuestamente de 4 a 12 años, pero no hay sentencia confirmada. ¿Cómo se fue el otro compañero tuyo? Yo, bueno, eso es lo que yo no sé, yo quiero saber porque el hombre se me queda viendo, el hombre me analiza y me dice, mira, voy a hacer algo. Él dice que él iba a hacer algo, pero era que Dios lo estaba mandando a hacer lo que tenía que hacer. Voy a hacer algo, me voy a correr el riesgo de soltarte, de dejarte ir, pero mientras yo esté aquí, en de tú aparezcas nuevamente aquí, vas a tener problemas con él, conmigo. Llévalo, suéltalo, abre la puerta. Gloria y a lo que yo di como 5 o 6 pasos, yo sentí algo que dijo, detente. Y di media vuelta y regresé. Y fue donde él y le dije, jefe, ¿qué pasó? ¿No te quieres ir? Yo, no, jefe, disculpe, quiero decirle algo. Usted dice que no me quiere ver más por aquí, pero yo le aseguro que sí volverá a verme, porque yo volveré no en calidad de detenido, sino como un siervo de Dios que quiero venir a predicar la palabra del Señor acá. Gloria y hasta el día de hoy, por la misericordia de Dios, es el ministerio en el cual el Señor me ha estado usando para Amén. Su honra y su gloria. Gloria a Dios, Amén. Hermano. Carlos, tenemos 1 minuto para que me haga una oración de fe, 1 minuto, Amén. Por esa vida que desea aceptar al Señor. En 1 Amén. minuto. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, Señor, por tu misericordia, Dios, y te presento, Padre, a cada uno de estos jóvenes que nos puedan estar escuchando, viendo, y a cada adulto mayor, Señor, que también hasta a hoy no haya aceptado
el nombre de Jesucristo como autor y salvador de nuestras vidas. Padre, yo oro por ellos para que tu misericordia los alcance, Señor, hasta allá en los lugares más perdidos de cada uno de nuestros países. Padre, hasta allá a cada uno de esos jóvenes cautivos, enredados en la droga, el alcohol, el adulterio, la fornicación, la idolatría, aún, Señor, a los brujos, hechiceros, santeros. Padre, te lo presento en esta hora y te lo pongo en tus manos, porque sé que de tus manos nadie podrá arrebatarlo. Padre, gracias por este programa, por el título que le has dado, Santidad a Jehová, porque es lo que tú quieres, un pueblo santo, Señor. Amén. 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 Gracias, hermano Carlos Alberto Carrión Baloy. Mi número es el 829-284-1625. Anótelo. 829-284-1625. Si usted está envuelto en drogas, ya él oró, crea y confía en Dios, venga a los pies del Señor. Y aquí hay un centro que se llama el Mesón de Dios. El fundador de Renacerá, el pastor Nilo Mercedes. Y para finiquitar, un texto bíblico para excogitar, Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Amén. Soy el siervo de Jesucristo por sus misericordias, Jovino Guzmán Batista. Muchas gracias. Así que Dios les bendiga. Amén, y shalom. Shalom. Paz.